aquí en esta maratón de lo que significa el espacio presencial. Ya tenemos aquí conectado a nuestro aliado de Juntanza Étnica, a Activoca, pero antes de eso, mientras nos llegan todos los invitados, vamos a mostrarles un poco también acerca de nuestro patrocinador United, quien nos acompañó en esta cuarta edición del Women Economic Forum. I have the coolest job in the world. I'm running United Aviate Academy. Look how pretty it is out here. The best office view ever. I'm proud to be a part of a school that is changing the face of aviation. Our goal is to have 50% of our students being women and people of color. I really believe that this is groundbreaking. I wish a school like this existed when I went through flight training. I was one of 2 females in all of my aviation classes. I want every girl out there to know that this career is possible for them. I just made history today. I'm the first person at this academy to achieve their private pilot certification. I know a real pilot! I am so excited for the future now. She's created the perfect environment for us to learn, for us to grow, and for us to thrive. 20 years ago, when I entered this industry, I constantly had to prove myself. It's through years of experience and being coachable that I've earned my seat at the table, and I want to show the students if they put in the hard work and the determination, they can succeed. She leads with empathy and support, and that's the type of leader who I would hope to be someday. Seeing what Dana has accomplished has taught me that the possibilities are literally endless. Bueno, quiero dar la bienvenida a Andy. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Muy bien, te escucho perfecto. Claudia, ¿qué tal te encuentras? ¿Tú nos escuchas? ¿Puedes, por favor, abrir tu micrófono? Por favor. Sí, ¿me oyen bien? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Y del equipo de ustedes nos hace falta? ¿Quién nos hace falta? Vamos, sí. Vamos por ahora nosotros y Antonia probablemente se nos va a unir. Perfecto, listo. Bueno, pues vamos a tener un gran taller para poder hablar acerca de inclusiones. Me gustaría, antes de que empezáramos, por favor, tenemos aquí a Claudia, quien es especialista de género e inclusión social de la Fundación Activoca, Andy Alegría, que es gerente de diversidad, equidad e inclusión del programa Juntanza Étnica. Y ahorita se nos va a sumar Antonia Ágreda, quien es gerente de cultura y diversidad del programa de Juntanza Étnica. Así que, bueno, este es un placer para nosotros aquí poder escucharlas y ustedes díganos, entonces ya yo salgo y ustedes comienzan con la presentación. ¿Listo? Dale, muchas gracias. Creo que nos iban a ayudar con una proyección. Listo, perfecto. Entonces, bueno, pues nada, un gusto saludarles. Para nosotras es muy grato poder acompañar este espacio del Women Economic Forum, tener un espacio para contarles un poco qué hacemos desde la Fundación Activoca, pues también desde el programa Juntanza Étnica de Activoca y USAID. Y queríamos brevemente, bueno, ya nos presentaron y ahorita pues vamos a contar un poquito más de lo que hacemos. Entonces, rápidamente para contarles qué hacemos desde la Fundación Activoca, porque pues para ubicarnos en quiénes somos y de qué se trata el trabajo que hacemos, contarles rápidamente que nosotros somos una organización creada por la ONG Global Activoca. Entonces Activoca es como nuestra casa, que tiene sede en Washington y tiene presencia en muchos países, y lo que hizo fue crear la Fundación Activoca Latinoamérica, que tiene sede en Colombia, para responder a los desafíos locales y regionales de transformar la realidad de las poblaciones que tradicionalmente han sido excluidas por diferentes razones y poder definir ciertos cambios positivos para las comunidades y organizaciones. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Acá, como pueden ver en la imagen, tenemos como 3 pilares principales que son diversidad, equidad e inclusión, y trabajamos con temas de desarrollo sostenible, pero también acompañando a las empresas y al Estado a transformar realidades. Esto lo hacemos a través del diseño e implementación de estrategias para la inclusión social, económica y productiva. Entonces, tenemos metodologías propias que compartimos también con Activoca, que está una herramienta, es Decido Ser, por el cambio social, que tiene mucho que ver con, desde el individuo, cómo puedo ser ese cambio que estoy buscando en el resto del mundo.
inclusiones, que es del que les vamos a hablar ahorita más en profundidad, y acerca qué es nuestro programa para el voluntariado. Y todo esto siempre está en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque pues obviamente nuestra mira es poder aportar desde país, pero también desde las empresas, a que podamos cumplirlas. Sobre todo nos enfocamos desde el programa en el ODS para la igualdad de género y el trabajo decente y la reducción de desigualdades. Entonces, un poco como para que nos conocieran desde la fundación y qué es lo que hacemos. Siguiente, por favor. Listo. Sí, listo, Ana. Gracias, Clau. Gracias, Clau. Creo que tengo un retorno, puedes ponerle silencio. Bueno, gracias, Clau, gracias, Karen, y gracias a todas las personas que están conectadas hoy. Y hoy les queremos contar a ustedes en este recorrido por qué nace Inclusiones y qué es Inclusiones. Inclusiones nace porque en Colombia, por ejemplo, tenemos diferentes retos. Entre esos retos, seguramente ya en este espacio del Women Economic Forum ya los habremos visto, y entre esos retos están, por ejemplo, hacerle una apuesta muy fuerte a las brechas que enfrentan los diferentes grupos poblacionales en diferentes contextos, entre ellos las brechas económicas, las brechas también sociales, las brechas en participación, que tienen un acento muy fuerte en los diferentes discriminaciones o exclusiones que se dan por identidad de género, por orientación sexual, por pertenencia étnica, por otros marcadores de diferencia como discapacidad, entre otros. Y eso nos hace también como organización pensarnos en cómo podemos activar y direccionar una metodología o un camino metodológico que posibilite a las diferentes organizaciones, ya sean empresas del sector privado, entidades de diferentes gobiernos u otro tipo de organizaciones, participar y ser más activas en estos procesos de inclusión laboral y de diversidad. Entonces, de esa manera, para todas las personas que están conectadas desde diferentes partes del mundo, les queremos contar que nace Inclusiones. Inclusiones tiene ese objetivo de fortalecer a las empresas y a las organizaciones para que diseñen herramientas y actualicen también diferentes procesos que tienen en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión. Esto va desde políticas empresariales, manuales de comunicación y otros procedimientos que co-creamos con los diferentes participantes y las diferentes participantes de las organizaciones para que sean ellos, ellas y ellas quienes tienen ese compromiso de promover ese cambio organizacional a través de la diversidad, la equidad y la inclusión. Aquí no queremos ser repetitivas un poco porque sabemos que de pronto ya habrán abordado cuáles son esos beneficios que trae incorporar la diversidad, la equidad y la inclusión al interior de las organizaciones, pero lo que sí queremos es cómo a través de esta metodología hemos logrado cambios sustanciales en diferentes organizaciones aliadas. Entender, por ejemplo, qué es el enfoque étnico, un enfoque tan presente en lo que trabajamos desde el programa Juntanza Étnica, entender qué son los grupos étnicos, qué es un proceso de racialización, qué quiere decir incorporar una estrategia para disminuir las brechas étnico-raciales que se presentan en las organizaciones y cómo esto dialoga con otras formas de discriminación como la orientación sexual, la identidad de género, la edad, la discapacidad, entre otros, nos permite también tener una mirada interseccional por la cual encaminamos el trabajo con las organizaciones. Listo. Entonces, con todo esto que estamos viendo, nos dimos cuenta que era importante efectivamente poder apoyar a diferentes actores que querían trabajar en esto, diversidad, equidad e inclusión, con un enfoque corporativo. Entonces, empezamos a ver los diferentes grupos poblacionales que dijimos, ok, históricamente han sido excluidos, como por ejemplo población LGTBIQ+, grupos étnicos, personas migrantes, jóvenes, personas con discapacidad. Y acá hacemos un zoom especial a mujeres y ahorita vamos a hablar un poco más de esta categoría. ¿Qué pasa? Inclusiones lo vemos como un programa que aborda estos diferentes grupos poblacionales, pero desde una perspectiva interseccional. Y no sé si creo que hemos estado hablando en el web, y de hecho Carolina Blackburn, directora de la Fundación Activoca, en su participación hizo mucho énfasis en esto, y fue que queríamos nosotros acercarnos a las identidades y a los grupos poblacionales no como grupos monolíticos, homogéneos, sino entendiendo que hay diversidad dentro de la diversidad. Entonces, por ejemplo, acá, ¿por qué resaltamos mujeres? Pues porque estamos en el marco del web, pero también para entender que las mujeres no todas somos iguales. Tenemos cosas en común, obviamente algunas necesidades las compartimos y el tema de cómo se nos percibe como mujeres en el mundo, pero no es lo mismo ser una mujer en área urbana, como por ejemplo lo estoy yo en este momento, a ser una mujer en área rural o ser una mujer que tiene una discapacidad, una mujer joven o una mujer mayor de los 65 años, porque somos leídas de diferentes maneras y eso también hace que tengamos
más o menos acceso a oportunidades y que la garantía de nuestros derechos sea más o menos real, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante de nuestro programa de inclusiones que abordamos en los grupos poblacionales, pero desde una mirada interseccional, entendiendo que todas y todos somos multidimensionales y que no podemos simplemente hacer algo que a un grupo no es una fórmula mágica que a alguien le va a servir de manera igual lo que podamos plantear, sino que tenemos que mirar contextos, antecedentes, tenemos que mirar también necesidades particulares y esto hace y nos ha demostrado que hace que los programas tengan un resultado efectivamente. Entonces, nuestro programa, teniendo en cuenta esto, es flexible, está hecho a la medida. Entonces, por ejemplo, sabemos que si una empresa apenas está empezando en los temas de diversidad, equidad e inclusión, pues tenemos que orientarles de una forma versus otra empresa u otra organización que ya sea, por ejemplo, sello Oro en Equipares o que ya, por ejemplo, tenga un recorrido muy avanzado y tenga, por ejemplo, el sello Friendly Biz. Entonces, no es lo mismo y tenemos que darle a las empresas lo que necesitan para poder o bien empezar en este proceso o consolidarse con lo que tienen. Y nuestro marco de acción, también como para que lo veamos como algo que muchas veces el tema de diversidad se ve ahí como un tema menor, pero para que lo veamos contundente, esto responde a estándares internacionales, como lo son el GRI, como lo son los ODS, que ya lo dijimos, como son, por ejemplo, parámetros internacionales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, entre otras, y también responde a normativa de cada país. Es importante resaltar que nosotros desde Inclusiones trabajamos, sí tenemos base en Colombia, pero tenemos un marco de acción en Latinoamérica. Entonces tenemos también que tener presente los marcos jurisprudenciales de cada país, porque sabemos que en cada país hay una forma diferente de entender la diversidad. Entonces esto es también algo que nos enorgullece mucho, que podemos adaptar nuestros contenidos a lo que se requiera en términos de contexto y de situación en la que está cada socio. Aquí rápidamente, entonces, podían ver un resumen de lo que es el programa, que es básicamente cuando tenemos como el programa full, podemos hacer desde un diagnóstico para decir, ok, ¿cómo estamos? ¿Qué necesitamos? Después, generalmente, lo que hacemos es sensibilizar a los equipos y acá algo también muy importante es tener en cuenta que esto no es solo un tema de sostenibilidad ni el área de talento humano, sino es un tema que tiene que ser transversal a las empresas y que todas las partes de una empresa se deben involucrar en estos, empezando por las altas gerencias y las directivas. Entonces, hacemos este proceso de sensibilización y formación para que empezamos a entender, bueno, esto de diversidad, equidad e inclusión, ¿qué es? ¿A qué se refiere? ¿Por qué es importante? ¿Qué es esto de sexo versus género? Estamos hablando de equidad o de igualdad, como todas estas nociones que algunas veces suelen ser confusas, empezar a aclararlas para que nosotros como líderes, de pronto champions o personas parte de un ERG en una empresa, podamos multiplicar estos conocimientos. Y podemos también co-crear un producto que puede ser una política en diversidad, equidad e inclusión, puede ser una guía de comunicación inclusiva, podemos apoyar también a la creación de material pedagógico. Tenemos un sinfín de herramientas con las que podemos aportar y con las que hemos venido trabajando con diferentes empresas. Entonces, acá pues estamos viendo el tema de una frase muy interesante que dijo en su momento el secretario general de las Naciones Unidas, porque para nosotras, si bien como lo hemos dicho, trabajamos con mujeres como categoría y grupo poblacional, pues es importante también tener presente que somos diversas y que a pesar de que las empresas, lo primero que hacen cuando quieren trabajar temas de diversidad y inclusión es empezar con el tema de género, todavía hay mucho por hacer. Y decimos, bueno, ok, ¿qué es lo que falta por hacer? Pues yo les voy a dar acá unos datos que son realmente impactantes en sentido de que uno pensaría, ya tenemos todo ganado, ya podemos trabajar, pero esto nos hace dar cuenta que realmente todavía hay cosas por hacer. Entonces, a 2022, solo 14 de las 500 empresas de la lista Fortune 500 eran dirigidas por una mujer. En Colombia y en Latinoamérica esto se ha venido transformando, pero si veíamos hasta hace poco, las mujeres y sobre todo mujeres étnicas no ocupaban cargos de liderazgo o de poder. Esto cambió con Sandra Inestrosa, que fue nombrada, es una mujer chocuana, una mujer que se autorreconoce como negra y para ella es importante mencionarlo, como directora de Hewlett Packard Colombia, que es un hito porque primero no ha habido una mujer en este cargo y segundo pues porque ella es una mujer afrocolombiana, entonces
esto también es una cosa que tenemos que tener presente, porque en los cargos de alto liderazgo, primero, hay pocas mujeres y segundo, son pocas mujeres las que tienen alguna otra marcador de diferencia, como lo llamamos, ya sea que sea perteneciente a un grupo étnico, que sea perteneciente a la población LGTBIQ+, que pueda tener alguna discapacidad, etc. En 88 de 180 países la legislación no permite que las mujeres puedan trabajar en determinadas profesiones y con las mismas condiciones que los hombres. Y esto nos lo dice la OCDE. También la ONU nos dice que las mujeres solo ganan 77 céntimos por cada euro que perciben los hombres, y esto hace que la brecha salarial mundial actualmente sea de un 23%. En el caso de Colombia, según nos reporta el DANE, que pues es sobre todo a quien miramos para términos de estadística e información demográfica, todavía hay una brecha salarial de género que afecta negativamente a las mujeres. Para el total de la población ocupada que percibe ingresos laborales, las mujeres percibieron 12.9, o sea, casi el 13% menos que los hombres en sus ingresos laborales promedio mensuales. Y hay diferentes cifras también que podemos seguir mencionando, como por ejemplo el tema del trabajo del cuidado, que lo mencionaban también en las sesiones presenciales tanto del jueves como del viernes. Y es decir, las mujeres dedican, pues hay cálculos, por ejemplo, acá les cuento un cálculo que hizo Oxfam, que las mujeres dedican 26.5 horas a trabajos del cuidado, mientras que los hombres solamente, y eso cerca a las 14 horas. Entonces, todavía hay un desequilibrio, todavía hay un desbalance que hace que efectivamente estemos más cargadas y que las empresas o las compañías o en el proceso en el que vamos a incorporarnos en las actividades económicas tengan en cuenta estas realidades. Entonces, por eso decimos siempre que es una transformación a nivel de sociedad cuando queremos generar mejores condiciones para las mujeres en los espacios laborales. Lo mismo, también conseguir trabajo se ha evidenciado que es mucho más difícil para una mujer, según la OIT, también nos lo corrobora. ¿Por qué? Por el tema de usted cuántos hijos tiene, quién le cuida a los hijos, si se va a enfermar su hijo, entonces a usted le toca salir. Y ustedes pueden creer que ahorita está mal visto preguntar eso en una entrevista, pero todavía hay lugares en donde abiertamente estás embarazada o piensas embarazarte pronto, no te puedo contratar. Así como decimos, malo sí, malo sí no, porque entonces si tienes hijos, malo porque no vas a estar pendiente del trabajo, pero si no tienes hijos, entonces te voy a pedir muchísimo más porque asumo que no tienes una vida personal, ¿no? Entonces, como que todas estas cosas es importante empezar a verlas para empezar a transformar estos imaginarios que tenemos de cuál es el papel de nosotras las mujeres en los entornos laborales, ya sea como emprendedoras o como parte de una empresa. Y bueno, finalmente el Ranking PAR 2020 nos decía que solamente el 26% de las posiciones de liderazgo en organizaciones son ocupadas por mujeres. Y también una investigación de la Universidad de los Andes nos contaba que solo el 5.4% de las personas trans habían firmado un contrato laboral, y acá también pues lo incluimos en la categoría mujeres porque es un grupo, es como yo les decía, la diversidad dentro de la diversidad es un grupo que está todavía muy vulnerable, al que le tenemos que prestar especial atención. Entonces, como que queríamos traer esta información para contarles un poco de dónde nace la iniciativa de poder trabajar estos temas y por qué un programa como Inclusiones para nosotras es algo tan importante y en lo que creemos con convicción, porque creemos que puede transformar realidades. Y antes de darle la palabra a Andy para que nos presente a nuestra invitada súper especial, queremos contarles, bueno, listo, les dijimos esto de, en teoría, la interseccionalidad suena muy bonito y con cifras respaldar por qué como mujeres todavía estamos como rompiendo estas brechas. Pero queríamos traerles una invitada muy especial para poder llevar un poco de esta teoría a la práctica y que Antonia, que es nuestra invitada, nos pueda contar en sus propias palabras este tema de su trayectoria, de las brechas que aún se identifican y la importancia de programas de acciones para que podamos empezar a transformar estas realidades. Entonces, Andy, te doy la palabra. Gracias, Clau. Y bueno, antes de presentar a esta invitada, queremos contarle que en esta metodología de inclusiones justamente se busca propiciar estos diálogos con personas como Antonia, que hacen parte de los entornos y de los ecosistemas empresariales y que precisamente desde sus experiencias nos permiten conocer la importancia de incorporar estas perspectivas y cómo esto logra también traer diferentes beneficios organizacionales.
Voy a presentar a Antonia. Antonia, bienvenida a este espacio y voy a contarles quién es Antonia, porque ella tiene un perfil muy importante, muy interesante. Voy a tomarme el tiempo de presentarla a ustedes. Y Antonia actualmente es la gerenta de Cultura y Diversidad del programa Juntanza Étnica de USAID de Activoca. Es una mujer indígena del pueblo Inga en Colombia. Antonia es doctora en Ciencias de la Educación, fue la primera mujer indígena doctora en Colombia. Magistra en Administración y Supervisión Educativa, es licenciada en Lingüística y Literatura, hablante del Runa Simio Inga, lengua de la familia lingüística quechua. Se ha desempeñado como asesora de los asuntos indígenas y patrimonio lingüístico en el Ministerio de Cultura de Colombia, donde planificó y coordinó la elaboración y protocolización del Plan Decenal de Lenguas Nativas. Como funcionaria del Ministerio de Educación Nacional, Antonia acompañó la elaboración y promulgación del Decreto 804 de 1995, que reglamenta el capítulo de etnoeducación. Fue decana de Educación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD y subdirectora técnica de la Dirección de Familia y Comunidades del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Ella es nuestra mayora, Antonia Ágreda. Bienvenida, Antonia. Muchas gracias, un cordial saludo. No te escuchamos, Antonia, debes activar el audio. Sí, ¿ahí sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, muchas gracias y pues de verdad que estoy muy feliz de estar con todos ustedes y como diríamos en mi idioma, Chisiapuán y Tuculpunata, quiero decirles que estemos muy bien en este espacio, que estamos presentes y pues en esta tarde que quiero compartir con ustedes lo que es mi vida y por supuesto estar muy atenta en esta invitación tan hermosa que me han hecho. Gracias. Antonia, Andy y Claudia, les voy a pedir lo siguiente. Tenemos ahorita en 30 minutos un siguiente espacio de ustedes de Activoca. Ya estamos con el panel listo, que también es un panel internacional, así que te podemos invitar, Antonia, para que en ese otro espacio que tenemos 1 hora completa, nos puedas entonces, dejamos una abrebocas muy grande de esta introducción maravillosa y retomemos entonces en 30 minuticos para que nos puedas compartir toda tu historia. ¿Te parece, Antonia, les parece a ustedes, Andy y Claudia? Bueno. Sí, claro que sí. O sea. Perfecto. Entonces, en este mismo enlace, Antonia, ahorita nos vemos y nos vemos también con Andy y con Claudia. Vamos a dar paso en este momento, vamos aquí a dar paso. Jennifer, bienvenida aquí a la conversación. Vamos a dar paso, entonces, ahorita nos vemos Claudia, Andy y Antonia. Perfecto. Listo.